Ya, ahora estamos grabando. Entonces, primero una introducción sobre el telescopio que ustedes conocieron virtualmente, que espero que lo conozcan en la realidad en algún momento. No puede durar para siempre esta situación. Aquí hay dos telescopios. Estos dos telescopios son de 1.2 metros de diámetro, la antena principal. Son para observar CO en la galaxia a 115 GHz. Y fueron construidos en la Universidad de Columbia en colaboración con la Universidad de Chile. Y esto en los años, hace bastantes años, entre el 76 y el 82 fueron construidos, del siglo pasado. Dos telescopios gemelos para observar la galaxia, que no se puede observar completamente desde un hemisferio. Entonces el primero, o el telescopio del sur, el Southern Mini que le llamamos, que es el que está en el jardín, fue a Cerro Tololo en 1982. Entonces esta foto está en Cerro Tololo, el Observatorio Internacional. Y el Northern Mini, o el telescopio Mini en norte, se fue, después de trabajar en la Universidad de Columbia, se fue al Centro para Astrofísica de Harvard en 1986, donde aún está operativo. Ambos telescopios están operativos hasta el momento. La resolución angular del tamaño del main beam, de la principal, es 8 minutos de arco a 115 GHz. Ya, entonces el que nos interesa a nosotros, que es el telescopio del sur, estuvo trabajando en Cerro Tololo desde el 12, cuando llegó el 12 de diciembre del año 82, lo recuerdo bien porque estaba ahí, y empezó a funcionar el 22 de diciembre. Demoramos 10 días en armar el telescopio y echarlo a andar, y eso porque queríamos celebrar la Navidad en la casa, cosa que logramos hacer. Y empezó a funcionar en enero del año 83, donde funcionó 83, 84, 85 y 86, y después empezó a usarse ya solo esporádicamente, porque terminó el financiamiento que venía de la National Science Foundation, y empezamos a trabajarlo solamente en la Universidad de Chile con temporadas cortas de observación. Hasta el año, eso estuvimos trabajando hasta el año 92 aproximadamente, en esas condiciones, con el telescopio del sur en Cerro Tololo, pero no teníamos cómo hacerle mantención, y era porque Cerro Tololo es un observatorio óptico, entonces no tenían talleres ni laboratorio de radiofrecuencia, y además el vacío estaba fregando mucho. Usted sabe que esto funciona, el receptor está en un termo nitrógeno líquido que funciona con alto vacío, y el alto vacío es difícil de mantener y no es fácil tampoco, digamos, y cuando falla hay que arreglarlo, y no teníamos dónde. De manera que empezamos por traer el receptor a Santiago para arreglarlo, y finalmente, en vez de devolver el receptor al Cerro Tololo, se dieron las circunstancias que pudimos traer el telescopio completo al Cerro Calán. Entonces ahí estamos desarmando el telescopio en Cerro Tololo, y aquí lo estamos armando en Cerro Calán. Entonces, esto fue hecho bajo la supervisión del profesor Ricardo Finger, a quien no sé si ustedes conocen, pero los que estudian ingeniería eléctrica deben conocerlo porque hace varios ramos ahí. Él es profesor en astronomía. Entonces, Relocation of the Southern Mini to Cerro Calán, el Observatorio Astronómico Nacional, en 2009 empezamos. Luego de eso empezamos con hacer upgrade o modernización del receptor y un montón de otros componentes que no voy a entrar en detalle porque no es parte del tema. Sin embargo, esta charla es bastante más larga y se puede amononar mucho, y si tenemos tiempo me gustaría dárselas completas, porque aparte de eso tengo la historia de la radioastronomía en Chile. Capaz que lo podamos hacer si es que sobre una clase. Ya, entonces, ¿para qué fueron hechos estos telescopios? Fueron hechos para observar nuestra galaxia. Espérense que tengo que hacer esto, voy a tener que ampliar la pantalla. Para ampliar la pantalla. Tengo que mover esto para arriba. Aquí. Entonces, sucede que
hasta el año 1900, esto que estamos viendo es nuestra galaxia, ¿no? Es nuestra galaxia observada ópticamente, como la vemos nosotros, que estamos dentro de ella y la vemos como un plato, y estamos dentro del plato, de manera que la estamos viendo de perfil. Entonces, el dilema que se llamaba de Edward Barnard, Barnard's dilema, que está hasta los años 1900, era, si ustedes se fijan en la noche, uno cuando ve la galaxia ve unas como nubes, ve o agujeros negros que tapan, o bien está mezclada la luz con estas franjas oscuras, que no se sabía exactamente y no se sabía qué es lo que eran, estas franjas oscuras que tapan la parte luminosa de la galaxia. Entonces aquí atrásito está el centro de la galaxia, pero tiene estas franjas oscuras que se pueden ver en la noche. En particular, por ejemplo, acá está el saco de carbón, que es una... Bueno, pero hasta ese momento no se sabía exactamente, el dilema era si estos eran agujeros en el cielo, lugares donde no había estrellas nomás, o materia que estaba interviniendo y ocultando la luz. Entonces, finalmente, es decir, Arthur Eddington en 1937 resolvió el dilema mediante observaciones espectroscópicas, descubrió que este era material que estaba delante de las estrellas, bloqueando la luz, que era material interestelar, y esto lo descubrió por espectroscopía, por absorción de elementos que están en las nubes que bloquean la luz y absorben parte de la luz, pero la absorbe en, en, en algunas líneas específicas atómicas que son posibles de observar en el óptico como absorción. Entonces, ahí se resolvió el dilema y esto es materia. Pero ¿qué tipo de materia es? Eso es lo que no se sabía. Entonces, al final... Entonces, si ustedes se fijan, este mapa que tenemos acá, que acabamos de superponer, justamente coincide con las partes oscuras. ¿Y este mapa qué es lo que es? Bueno, es el mapa de monóxido de carbono, observado en la dirección del disco galáctico, que da cuenta del oscurecimiento de la luz, y estos son nubes moleculares. Nubes moleculares que están distribuidas en el disco de la galaxia y que nosotros podemos ver. O sea, podemos observar mediante el monóxido de carbono. La parte que está resaltada en rojo está hacia la galaxia interna. Este mapa en realidad es un círculo completo. La proyección es tal que se ve como un plano, pero es un círculo que va desde 0 grados en longitud galáctica, ya vamos a ver lo que son las coordenadas, hasta 180 grados, y después desde 180 grados hasta 0 de nuevo. Entonces un círculo completo del disco galáctico. Y lo que está resaltado, les decía, es lo que vamos a usar para derivar la cinemática de nuestra galaxia, en particular la curva de rotación. Nosotros vemos esto, pero todo este material está metido en un disco y está girando. Y a partir de ese giro vamos a descubrir cuáles son las leyes de movimiento y a qué distancia están, para lo cual vamos a derivar la curva de rotación. ¿Por qué? Nosotros vemos la galaxia así. Si pudiéramos situarnos face on, desde arriba de la galaxia, por algún motivo, veríamos una cosa aproximadamente como esta. Esto es una imagen de la galaxia, es un dibujo de la galaxia, un sketch, el último derivado en el año 2009, que utiliza información de todo tipo, infrarrojo, óptico, nubes moleculares, etc. Entonces, nosotros tenemos que
la idea es que tratar de derivar cuál es la estructura de nuestra galaxia y su estructura rotacional, pero nosotros vivimos en una esquina de la galaxia por aquí y además estamos adentro. Entonces hay todo tipo de proyecciones geométricas y cinemáticas que no lo hacen fácil. No hacen fácil y hay que derivarla mediante modelos y mediante observaciones. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, el mapa SO que teníamos anteriormente, nosotros vimos que este era el mapa sin la galaxia óptica atrás, solamente el mapa de monóxido de carbono. Estas son las coordenadas que vamos a usar, que voy a explicar cuáles son. Esta es la latitud galáctica y esta es la longitud galáctica, y la vamos a definir a continuación. Pero esto tiene una gracia, además. En cada uno de estos puntos yo no tengo una observación, no tengo solamente un punto de información, un elemento de información, un píxel, sino que en cada uno de los puntos observados en este mapa, este es un mapa compuesto de muchísimos puntos. Solamente la parte que les mostré, la parte pequeñita que vamos a usar, tiene 7000 espectros. Entonces, en cada punto acá estamos observando un espectro. Y esto se convierte entonces en un cubo de datos, que es lo que vamos a definir más adelante, en un cubo de datos. ¿Por qué un cubo? Porque en cada punto tenemos otro vector que apunta hacia adentro, y en ese vector lo que tenemos es la información espectroscópica, es decir, un espectro como los espectros que yo les mostré en la clase anterior. En cada uno de esos puntos hay un espectro, y cada uno de esos espectros contiene información detallada de todos los elementos que están emitiendo en la línea de visión y que están emitiendo y están a distintas velocidades de nosotros, velocidades relativas al observador, o sea, a nosotros. Entonces, por ejemplo, esta parte del centro galáctico se ve que hay una gran extensión, las líneas son muy anchas en velocidad, nosotros no vamos a usar eso. En la parte que sí vamos a usar se ve que hay una distribución en velocidad y con una envolvente acá que es bien definida, que es una velocidad máxima en módulo hacia la galaxia hacia el norte, primer cuadrante que ya vamos a definir. Esa velocidad máxima es positiva. En el cuarto cuadrante, que es el hemisferio sur, esa velocidad máxima es negativa. Lo que quiero que entiendan es que la información que tenemos a partir de las observaciones de monóxido de carbono no es solamente un píxel como si fuera una observación en el continuo, sino que es bueno, en este caso son 256 canales, y cada canal cada canal tiene una determinada información por separado, y la información está acá. Y esa información que proviene del corrimiento en frecuencia de las líneas que están emitiendo, corrimiento en frecuencia y efecto Doppler. Entonces nosotros, por el efecto Doppler, el material está girando, entonces tiene una velocidad relativa con respecto al observador, que somos nosotros, y esa velocidad relativa se refleja en un corrimiento en frecuencia. Entonces nosotros detectamos la línea a una frecuencia distinta que la frecuencia en reposo, y ese corrimiento en frecuencia nos da cuenta de cuál es la velocidad relativa entre el emisor y nosotros, proyectada sobre la línea de visión. Ya, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de derivar las propiedades cinemáticas de nuestra galaxia basados en la figura que está más abajo. Ya. No quiero más. Ya, entonces ahora voy a compartir. Voy a compartir ya la clase.
Vamos a volver una y otra vez a la figura de la galaxia. Ya. ¿Se ven los apuntes? ¿Aló? Sí, sí, profesor, sí se ve. Ya, se ven los. Muchas gracias. Y ahí está, esto estoy yo. Ya voy a borrarnos porque para tener más pantalla. Ya, entonces empecemos ahora con la clase. Ya. Entonces, lo primero es CO, la molécula de monóxido de carbono, como atrasador del hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular es la molécula más abundante en nuestra galaxia y en otras galaxias, en todas las galaxias también. El problema es que, a pesar de eso, por más de un 99%, 99% todo el material molecular en nuestra galaxia y en otras es hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno molecular no es observable en líneas rotacionales, como el CO1 a 0, porque es una molécula totalmente simétrica, son dos átomos de hidrógeno, el centro de masa coincide con el centro de carga, entonces no tiene momento dipolar eléctrico. Y como no tiene momento dipolar eléctrico, no tiene transiciones rotacionales dipolares. Y la probabilidad de una transición cuadripolar es muy, muy baja. De manera que por ahora lo que tienen que entender es que el H2 no se puede observar. La segunda molécula más abundante en el medio interestelar es el CO, el monóxido de carbono. Tiene un muy fuerte momento dipolar eléctrico y sus transiciones son ubicuas. Es decir, se puede ver desde cualquier parte de la galaxia. Ahí tenemos emisión de CO proveniente de las nubes moleculares. Entonces, para trazar el H2, vamos a usar la transición rotacional fundamental del CO, que es J igual 1 a 0. J es el momento cuántico, es el número cuántico rotacional, y eso es el primer momento excitado. Es decir, pasa del primer estado de excitación rotacional a el estado de rotación cero, o sea, que no está excitado rotacionalmente, y al hacer esta transición, la molécula pierde un fotón, y el fotón está en 115 GHz, y nosotros lo vamos a detectar, 115.3 GHz, y nosotros lo podemos detectar con nuestro radiotelescopio. Y al detectar el CO vamos a estar trazando el H2. En promedio, la abundancia de CO es CO sobre H2 es 10 a la menos 4. Es decir, hay aproximadamente una molécula de CO por cada 10.000 de H2. Eso en promedio, un promedio de toda la galaxia. Entonces, esa relación que hay entre el CO y el H2, la expresamos como que NH2, que voy a explicar ya lo que es igual a una constante que se llama chi, multiplicado por W de CO, donde NH2 es la densidad de columna del hidrógeno molecular. ¿Qué es la densidad de columna? La densidad de columna es la integral sobre la línea de visión, line of sight, de la densidad volumétrica. Entonces tenemos una nube molecular que tiene una cierta densidad volumétrica que no conocemos. Al observarla, lo que vamos a estar es observando a través de la nube, a través de todo su tamaño,
en la línea de visión, eso es lo que hace el telescopio, y esta es la cantidad que uno puede derivar, porque es la cantidad que le provee la observación, la densidad de columna, NH2. Entonces, y esto es proporcional con una constante que es chi del orden, o muy parecida a 2 por 10 elevado a 20 centímetros a la menos 2 partido por Kelvin kilómetro por segundo. ¿Por qué? Porque el WSO es Kelvin kilómetro por segundo, porque es la integral en un espectro, por ejemplo, como el que le mostré el otro día, es el área bajo la línea, el área bajo el espectro, es la integral sobre la velocidad de la temperatura de brillo de la fuente como función de la velocidad. Y es la línea, es el área debajo de la línea espectral. Entonces, ese T sub B, lo que nosotros medimos es T sub A, la temperatura de antena. Pero tenemos varios casos en que podemos encontrar cuál es la temperatura de brillo. Si ustedes se acuerdan, en el caso del main beam, que la fuente es del tamaño del haz principal de la antena, que es lo que ocurre normalmente, lo que se usa. La temperatura de antena era eta m por la temperatura de brillo de la fuente, para una fuente uniforme. Y eta m era omega m sobre omega a, era el main beam efficiency, o eficiencia del lóbulo principal de la antena. Por lo tanto, el T sub B va a ser T sub A medido partido por eta sub m. Esto se llama también, cuando está corregida así, se llama main beam temperature, ¿no? Que es la temperatura de antena dividida por la eficiencia. Y eso porque la temperatura de antena que medimos va a ser menor en general que la temperatura de brillo de la fuente. Entonces, para derivar la temperatura de brillo de la fuente, tomamos la temperatura de antena y la dividimos por la eficiencia, que es siempre menor que 1. Entonces ahí recuperamos la temperatura de brillo de la fuente. Bueno, pero eso se puede ver de los apuntes anteriores. Pero esa es la expresión que se usa. Entonces nosotros medimos el WSO, lo multiplicamos por el factor de conversión y obtenemos la densidad de columna del hidrógeno molecular. Ya. Seguimos. Cinemática de la galaxia. Dígame, pregunta. Sí. ¿La constante chi está elevada a menos 20 o a más? No, más 20, la corregí, disculpen, ese fue un mote mío, así que por favor corríjanlo. Ya, gracias. 10 elevado a 20, ahí yo la corregí, pero ya no la podía corregir, está enviada el apunte de ustedes. Ya, entonces vamos a estudiar la cinemática de la galaxia, que es la que nos permite derivar la curva de rotación. Entonces, este es el plano de la galaxia, visto desde arriba. Y vamos a ver qué es lo que son las coordenadas galácticas. Entonces, la primera coordenada galáctica, esto es, supongamos que estamos mirando en una cierta línea de visión, line of sight, en esa dirección. Aquí está el centro de la galaxia, aquí está el Sol. Esto es el círculo solar, que se llama, que es el conjunto de todos los puntos en la galaxia, que están a la misma distancia del centro galáctico que el Sol. Entonces, el Sol está en el círculo solar y todos los puntos que están a la mismo R, que es R0. Esto se llama fuera de ese círculo, todo lo que está fuera de ese círculo es el outer galaxy, y lo que está dentro de ese círculo está within the solar circle, adentro del círculo solar, y lo otro es outer galaxy. No quiero llamar inner galaxy porque hay una confusión. Hay gente que le llama inner galaxy todo lo que está dentro del círculo solar, hay gente que le llama inner galaxy solamente a la región del centro galáctico. Entonces introduce confusión. Ya. Entonces, esta coordenada que está acá es la longitud galáctica. Y es el ángulo que forma la línea de visión con el trazo que une el Sol y el centro de la galaxia. Y gira en dirección contraria a los punteros del reloj. Entonces, esto naturalmente divide al plano galáctico en cuadrantes. Este es el primer cuadrante, que va entre 0 y 90. El segundo cuadrante,
que va entre 90 y 180. El tercer cuadrante, que va entre 180 y 270. Y el cuarto cuadrante, que nos interesa a nosotros, que va entre 270 y 360, donde se completa el círculo. Nosotros vamos a estar trabajando para la derivación de nuestra curva de rotación en el cuarto cuadrante, aquí, en la galaxia, adentro del círculo solar. Entonces, las coordenadas galácticas, les decía, L es la longitud galáctica, que es este angulito, que forma el trazo con el trazo que forma la línea de visión con el trazo que une el Sol y el centro de la galaxia. Y B, la latitud galáctica, es el ángulo que forma la línea de visión con el ecuador galáctico. El ecuador galáctico es el trazo que pasa, es el plano que pasa por la recta que une el Sol y el centro de la galaxia. Entonces, estas son las coordenadas que son dos coordenadas angulares, y esas son las dos coordenadas que estábamos usando en el mapita que les mostré anteriormente. Ahora ya podemos... ¿Ven el mapita de la galaxia ahora o ya no? No, ahora no se ve. Entonces lo voy a mostrar de nuevo. Profe, el círculo solar, ¿cómo se definía todos los puntos que...? El círculo solar es el círculo en el plano de la galaxia, o en el disco de la galaxia, de todos aquellos puntos que están a la misma distancia del centro de la galaxia que el Sol. El Sol está a una distancia R-SAN del centro de la galaxia. Todos los puntos en un círculo en la galaxia que están a la misma distancia del centro galáctico que el Sol, esos puntos definen el círculo solar. Ah, ya, súper. Gracias. Entonces, aquí tenemos ya nuestra galaxia. Y las coordenadas son, esta es la coordenada de longitud, la X, y esta es la coordenada angular de latitud galáctica, en la Y. Y esta coordenada acá es la velocidad, que es la coordenada espectral. Nuestras observaciones, entonces, nuestro cubo de datos va a tener dos coordenadas espaciales o angulares y una coordenada espectral, que es la velocidad derivada del corrimiento en frecuencia. Ya, entonces volvamos a dejar de compartir. Volvamos a... Profesor, Dígame. un comentario aparte, que me acaba de llegar un mensaje de la Camila Caballero, que tuvo mal internet y por eso no se pudo conectar a la clase. Entonces le pasó lo mismo que la clase pasada. Mira, Entonces, para que sepa. contesta a la Camila que lo lamento un montón, que está la clase publicada, y que si quiere puede asistir a la clase con la otra sección, que la voy a repetir, es la misma clase, voy parejo. El miércoles. El miércoles, claro. Entonces le voy a anotar para mandarle las coordenadas de la clase. Perfecto. Ya. Entonces, muchas gracias, le voy a decir. Ojalá se pueda volver a conectar, pero si no, clase sección 2. Ya. Sí, los de la sección 2 sí no tienen esa facilidad, pero los de la sección 1 sí. Ya. Entonces estábamos en las coordenadas galácticas. Pregunta hasta el momento. Profe, ¿cómo sé qué tan lejos está como el punto que estoy mirando si solamente tengo esos ángulos? Exacta, esa es la clave de todo el asunto. Es una excelente pregunta. No sabemos. No sabemos. Lo único que sabemos es que tenemos
es que tenemos un espectro de frecuencias por corrimiento Doppler. Nosotros pues sabemos solamente la velocidad de ese objeto relativa a nosotros, relativa al Sol. Tenemos un objeto en la galaxia que está emitiendo, sabemos su posición en el cielo, angular, ¿no? L, B, y la velocidad V proyectada sobre la línea de visión, la velocidad paralela a la línea de visión. Y eso es todo lo que sabemos para el objeto que está emitiendo. Y a partir de eso, tenemos que encontrar cuál es la distancia de la fuente a nosotros. De eso se trata exactamente todo el ejercicio, de encontrar la distancia, que se llama distancia cinemática. ¿Y por qué se llama distancia cinemática? Porque está obtenida a partir de la cinemática, de la fuente, de la cinemática de la galaxia y de la velocidad de la fuente con respecto a nosotros. Y eso vamos a pasar las 3 próximas clases derivando cómo se encuentra esa distancia. Entonces, no solo la distancia se tiene que encontrar, sino que además, o sea, la distancia helocéntrica, que es la distancia hacia nosotros, hacia el Sol, sino que también la distancia galactocéntrica, es decir, la distancia de la fuente al centro galáctico, para saber, mediante una curva de rotación, saber, dada una velocidad de rotación, vamos a aprender cuál es la distancia al centro de la galaxia, y de ahí vamos a derivar, mediante geometría, cuál es la distancia a nosotros. ¿De acuerdo? Profe, otra cosa es que no entiendo a qué se refiere con curva de rotación exactamente. Ya. Es que tenemos que entrar en la materia. Voy a explicar qué es lo que es la curva de rotación, pero para adelantar, la galaxia está rotando. El gas molecular en la galaxia está rotando en torno al centro. Asumimos que es rotación pura. Pero está rotando con rotación diferencial. Eso quiere decir que la velocidad angular con que está rotando alrededor del centro de la galaxia va a depender de su distancia al centro de la galaxia. Y va a variar. Y eso es rotación diferencial. Pero déjenme entrar en materia, porque tengo que... Ese es el tema, pero vamos por partes. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Ya. Tenemos entonces las coordenadas galácticas. Ya, estas coordenadas, entonces, veamos la parte de geometría primero. Aquí tenemos un sketch de las coordenadas ecuatoriales, que se llaman. Este es el ecuador celeste, y este es el polo norte celeste y el polo sur celeste. Y estas coordenadas, coordenadas ecuatoriales, son solamente una proyección de las coordenadas geográficas de la Tierra, de la longitud y la latitud geográfica. Entonces, eso no, es una proyección de ese set de coordenadas, de manera que está ligado a la Tierra. Entonces, el polo norte celeste es lo que uno puede observar si está en el polo norte de la Tierra y mira hacia el cielo en el cenit, hacia el cielo a la parte más alta, 90 grados de elevación, lo que va a ver el polo norte celeste. Y el polo sur celeste es la misma cosa. Entonces, y estas son las coordenadas que se usan para referir, nos permiten hacer observaciones. Uno necesita saber las coordenadas con respecto a la Tierra para saber cuándo la fuente va a aparecer en el horizonte y la podemos empezar a observar, a qué hora va a transitar y a qué hora se va a poner y ya no la vamos a poder observar más. Para eso necesitamos un set de coordenadas ecuatoriales. Sin embargo, para describir la galaxia, se define el set de coordenadas galácticas que forman también una esfera y un disco central, que es el ecuador galáctico, y que es, aquí está el polo norte galáctico, el polo sur galáctico, y esas coordenadas, y este es el sistema de coordenadas galáctico. Entonces, tenemos acá 2 sistemas de coordenadas, el sistema de coordenadas ecuatorial y el sistema de coordenadas galáctico. Entonces, esto es bien interesante, pero ¿cuál es el tema? El tema es que el centro de la galaxia es un objeto del hemisferio sur y está a menos 33 grados de declinación.
Declinación son las coordenadas ecuatoriales, ¿no? Ascensión recta y declinación. La ascensión recta es la continuación de la longitud geográfica, o la proyección de la longitud geográfica, y la declinación es la proyección de la latitud geográfica. Entonces sucede que el centro de nuestra galaxia, que es la parte que tenía tanta emisión en monóxido de carbono y en todo, que les mostré en el mapita de la galaxia y en la foto óptica, está a menos 33 grados de declinación, o a 33 grados de declinación sur. Y la latitud geográfica de Santiago, de Chile, donde estamos nosotros ahora, son justamente 33 grados de declinación sur. Y lo que eso quiere decir es que el centro de la galaxia transita sobre Santiago a una elevación de 90 grados en el cenit. De manera que en una buena noche de invierno, bueno, y de verano también en el día, si que hacemos radioastronomía, que le da lo mismo que sea de día o de noche, lo podemos observar a elevación máxima. Por ejemplo, de un observatorio en Nueva York, recuerdo que observaba el centro de la galaxia y transitaba a 24 grados de elevación. Y estaba disponible nomás para observar como 1 hora y media. En cambio, que aquí está disponible para observar 12 horas a elevaciones muy altas. Y si ustedes recuerdan, el ruido atmosférico depende de la elevación de la fuente. Es decir, mientras más alta sea la elevación de la fuente, menor va a ser el ruido de la atmósfera. Y en el cenit va a ser mínimo. De manera que la astronomía galáctica es desarrollada mucho mejor con observaciones hechas desde el hemisferio sur. ¿Se entiende todo esto? Sí, profe. Ya, entonces no solamente es el centro de la galaxia, sino que también toda la parte interna de la galaxia se ve muchísimo mejor desde el hemisferio sur y en particular desde la vecindad de los 33 grados. Por ejemplo, en La Serena son 30 grados de declinación sur, se ve súper bien. 24 grados de declinación sur va a pasar a casi a 80 grados de elevación. Se va a observar la galaxia desde el sitio de ALMA, por ejemplo. Entonces eso es óptimo y por eso se desarrolló la astronomía galáctica. No se pudo desarrollar bien hasta que no se instalaron observatorios en el hemisferio sur, que fueron mucho más tardíos que en el hemisferio norte, y en particular el radiotelescopio dedicado para observar nuestra galaxia en el hemisferio sur fue el que les mostré, desarrollado por la Universidad de Columbia y la Universidad de Chile, y por eso que el primer levantamiento de nubes moleculares, o survey de nubes moleculares en la galaxia completa, se realizó con ese telescopio, porque fue el primero operativo funcionando en 115 GHz. Y eso nos dio una luz, una idea de cómo funciona nuestra galaxia en general y en particular en el hemisferio, en toda la parte interna. Ya. Preguntas. Hasta ahora no más preguntas. Esta es la parte de propaganda para el hemisferio sur, y eso es porque se ha desarrollado, Chile ha tenido mucho que ver en la astronomía galáctica, así como Australia también ha sido un país que ha tenido mucho trabajo. Ha sido nuestros competidores y colaboradores a la vez. Ya, rotación diferencial, lo que les hablaba. La galaxia está rotando y está rotando con una velocidad, digamos, no es la galaxia rota también con todo el pattern de la galaxia rota, pero el material, el gas molecular, que es el que nos preocupa. ¿Y por qué nos preocupa? Bueno, el gas molecular, porque a partir del gas molecular en la galaxia tiene 2 propiedades fundamentales. La primera propiedad es que es el mejor trazador, es el mejor trazador de los brazos espirales de la galaxia. Entonces, para encontrar la estructura espiral de la galaxia, que les había mostrado en ese sketch de la galaxia vista de arriba, que tiene una estructura espiral, el gas molecular es el mejor trazador de esa estructura espiral. Esa es una propiedad. Y la segunda propiedad importante es que
en las nubes moleculares, que son concentraciones de gas molecular, es donde gravitacionalmente ligadas, y son las nubes moleculares son los objetos gravitacionalmente ligados más masivos en nuestra galaxia, con 10⁻⁶ masas solares, 1.000.000 de masas solares para una nube molecular grande, el Giant Molecular Cloud que se llama, ¿no? Entonces esas dos propiedades tienen. Uno, trazan la estructura espiral de la galaxia, y en otras galaxias también. Y dos, se forman las estrellas. En las nubes moleculares se forman las estrellas. En particular, se forman en las nubes moleculares gigantes, se forman las estrellas de alta masa. Las estrellas de alta masa en nuestra galaxia no son muchas. Estamos hablando de un par de miles, lugares de formación de estrellas masivas, que son las nubes moleculares gigantes más masivas. Y si bien son pocas, tienen un tremendo impacto sobre la ecología de la galaxia, puesto que enriquecen la formación. Las estrellas masivas crean elementos pesados en su interior. Viven muy poco, viven un chispazo, comparada con las estrellas de masa normal como el Sol. Una estrella de alta masa vive como prender un fósforo y apagarlo en la escala en la escala de la vida de las estrellas normales, de las estrellas como el Sol. Entonces vive muy rápido, porque su masa es muy grande y colapsan muy rápido, y al colapsar crean una supernova y todo lo que ya conocemos, pero en el proceso de colapso, lo que hacen en el proceso de colapso es crear, por las altas densidades que se forman, se crean los elementos pesados que componen toda la química de los elementos, y finalmente esos elementos pesados, a través de varias generaciones de formación de estrellas, van a ir a dar al material biológico que forma nuestro cuerpo. Si no tuviéramos estrellas masivas en la galaxia que se están formando y creando elementos pesados, no tendríamos fierro en nuestro cuerpo y no tendríamos ningún elemento que están arriba en la tabla periódica. Entonces ahí se forman los elementos pesados que finalmente, a través de la evolución, nos van a formar a nosotros. Entonces ese es fundamental en la ecología de la galaxia, la formación de estrellas de alta masa. Y las estrellas de alta masa se forman en las nubes moleculares gigantes, y las nubes moleculares gigantes son justamente lo que estamos tratando de estudiar. Y lo que estamos tratando de estudiar son sus leyes leyes de rotación del gas molecular en la galaxia. Entonces el primer punto es, para hablar de cinemática tenemos que definir cuál es nuestro sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia, el Local Standard of Rest se llama, y se define por la velocidad de una partícula ficcional que se mueve alrededor del plano de la galaxia en una órbita circular que pasa sobre la posición del Sol. El Sol se mueve con movimiento propio con respecto al Local Standard of Rest a 16.5 kilómetros por segundo hacia L = 53 grados y B 25 grados. Y esto se obtiene midiendo las velocidades relativas de las estrellas más cercanas al círculo solar y corregidas por la rotación de esas estrellas. Entonces, el Sol en el sistema local de referencia, el Local Standard of Rest, la velocidad de rotación pura del Sol, corregida por los movimientos propios. O sea, todas las estrellas se mueven, están rotando, y además tienen una componente más pequeña de movimientos propios. Pero lo fundamental es que el Sol, en este sistema de referencia, se mueve con su velocidad de rotación, son 220 kilómetros por segundo. Y la distancia al centro galáctico, que es R0, son 8.5 kiloparsecs. Y esto se llama las constantes de la IAU. Y hay IAU de la Unión Astronómica Internacional, International Astronomical Union. Son las constantes solares.
La velocidad de rotación entonces del Sol con respecto a este sistema son 220 kilómetros por segundo, y su distancia al centro galáctico es 8.5 kiloparsecs. Esto varía, o sea, no varía en el tiempo, pero varía con la historia. Cuando yo empecé a trabajar en esto, la velocidad del Sol rotacional aceptada por la IAU era 250 kilómetros por segundo, y la distancia al centro galáctico, o galactocéntrica, era 10 kiloparsecs. Pero después, mediciones más precisas, nuevos métodos han hecho cambiar estos valores. Actualmente estos son los valores aceptados. Profe, Dígame. ¿podría explicar de nuevo cuál era la referencia, el SR? El Local Standard of Rest es el sistema de referencia donde el Sol se mueve a 220 kilómetros por segundo. Esa es la mejor forma de entenderlo, y está a una distancia de 8.5 kiloparsecs. El sistema local de referencia, la velocidad de la partícula con respecto de la partícula que emitiendo por respecto al Sol está corregida por todos estos, tiene todas estas correcciones. Primero, la rotación de la Tierra en torno a sí misma. Segundo, la rotación de la Tierra en torno al Sol. Y tercero, la velocidad del Sol, la velocidad de movimiento propio, dispersiva del Sol, con respecto a las estrellas vecinas. Todos esos factores de corrección están incluidos en el sistema local de referencia. Y en ese sistema local de referencia, como les digo, el Sol solamente se mueve con velocidad circular. Entonces es un sistema que está corregido, sería como el sistema normal de velocidad de la fuente con respecto al Sol, pero corregida por también el movimiento del Sol con respecto a las estrellas cercanas. Yo creo que lo vamos a entender un poco más cuando empecemos a trabajar en este sistema de referencia. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, veamos entonces qué es lo que es la rotación diferencial. Si yo miro en una cierta línea, en este sistema de referencia, como les digo, el Sol se está moviendo con una velocidad de Sun, que es 220 kilómetros por segundo, en un movimiento circular alrededor del centro de la galaxia. Entonces, en una línea supongamos que estamos observando en una cierta línea de visión, line of sight. Sea esta la línea de visión 1, lo que hacia donde indica la flecha número 1. Entonces tenemos emisión, estamos midiendo emisión que viene del punto P1. El punto P1 es tal que está en un círculo que es tangente a la línea de visión y está rotando. Y está rotando con velocidad v de R1. ¿Qué sucede? En este punto, la velocidad de rotación está totalmente proyectada sobre la línea de visión. Entonces, la velocidad de rotación, cuando medimos la velocidad paralela a la línea de visión, para ese punto en particular, estamos midiendo la velocidad de rotación. ¿Se entiende eso? Solamente para este punto. Porque si además tenemos emisión que viene de acá o de acá, ya vamos a estar midiendo solamente una componente, como vamos a ver más adelante. Pero para este punto en particular, que se llama el punto subcentral, donde está la velocidad tangencial, vamos a medir la velocidad de R1 exactamente. La otra gracia que tiene es que la línea de visión, para ese punto, el trazo que une el punto que está emitiendo con el Sol es
perpendicular al trazo que une el punto con el centro de la galaxia, por construcción geométrica. Tenemos un círculo donde está moviéndose esta partícula, está en este punto, y en este punto es tangente a un círculo de radio 1, nosotros medimos en esta dirección, y al medir la velocidad paralela a la línea de visión, que es la que nos interesa para el efecto Doppler, vamos a medir exactamente la velocidad de rotación. Entonces la geometría es muy simple. Lo mismo para el punto 2. Tenemos. Entonces esto es de 1, este es el punto P2, esto es R1, esto es R2, esta es la velocidad de R2, y además se define la observación por, vamos a estar trabajando a latitud galáctica igual a 0, ¿no? en el plano. Este ángulo es la coordenada L1, la coordenada galáctica L1, donde estamos observando todo lo que está en la línea de visión, pero estamos deteniéndonos solamente en el punto tangente a un círculo, porque ese punto tangente a un círculo nos va a dar la velocidad paralela exactamente, por efecto Doppler. Lo mismo para el punto P2, aquí, donde está la velocidad de R2. Si observamos en otra dirección, line of sight 2, la línea de visión 2, va a haber un punto en el cual es tangente al círculo donde está rotando el material, y la velocidad de rotación va a ser exactamente igual a la velocidad que nosotros podemos medir en esa línea de visión, si es que podemos hacerlo. ¿Se entiende la geometría hasta el momento? Sí. Ya. Sí. Entonces, este círculo, para cada línea de visión, además tiene la propiedad de que es el punto que más se acerca al centro galáctico para esa línea de visión. O sea, hay un círculo de radio mínimo que puede ser observado en cada línea de visión, y ese círculo de radio mínimo es exactamente este, el círculo tangente. ¿Por qué? Porque cualquier otro círculo que corte esta línea de visión, tenemos la línea de visión, cualquier otro círculo que corte esta línea de visión, como por ejemplo el círculo 2, va a tener un radio mayor que el radio R1, que es el radio mínimo. Es el radio observable. En esta línea de visión, este es el radio mínimo observable. Es la distancia mínima del centro galáctico que se puede observar por la construcción geométrica. Para acercarme más al centro galáctico, tendría que tener otra línea de visión, observar en otra línea de visión que sea tangente a un círculo de radio menor. Pero para esta línea de visión en particular, la línea de visión 1, este es el punto de acercamiento máximo al centro galáctico, y el radio o distancia R, me refiero a distancia galactocéntrica, es la mínima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Sí. Ya. Entonces, en este caso, como además en este caso tenemos que este es un ángulo recto, el ángulo que forma la línea de visión con la distancia, con el trazo que une nuestra fuente y el centro galáctico, es un ángulo recto. Lo mismo, el ángulo acá es un ángulo recto, por construcción. Entonces, si esto es D1, la distancia heliocéntrica, y R1, la distancia galactocéntrica de la fuente, entonces vamos a tener que R, para los dos casos, R1 y para R1 y para los dos puntos P1 y P2, vamos a tener que R, su distancia al centro galáctico, este trazo, va a ser igual a R0, la distancia galactocéntrica del Sol, multiplicado por el seno de la longitud, seno de L. En el caso de P1 es seno de L1, en el caso de P2 es seno de L2, que es un ángulo más grande. Entonces tenemos que R igual a R0 seno L. La geometría es particularmente simple en este caso, y por eso que partimos por ahí para entenderlo.
Y la distancia a la fuente va a ser R0 por coseno de L. Entonces, esto es R0, esto es R0 seno de L, que es la distancia al centro galáctico de la fuente, y esto es R0 coseno de L, que es la distancia al Sol de la fuente. Entonces, la velocidad paralela, como les decía anteriormente, a la línea de visión, es la velocidad proyectada, la velocidad de la fuente en el sistema local de referencia, en el Local Standard of Rest, la velocidad de la fuente, la velocidad circular de la fuente, el vector proyectado sobre la línea de visión. Pero resulta que para este punto en particular, en la línea de visión 1, para este punto en particular, la velocidad proyectada sobre la línea de visión es justamente la velocidad de rotación, porque la línea de visión es tangente al círculo donde la fuente está rotando. Entonces, V paralelo va a ser la velocidad de la fuente, R menos R0 seno de R igual, o sea, la velocidad evaluada en R igual R0 seno de L, menos V san por seno de L, que es la velocidad del Sol. Aquí está L1, vemos que si este es L1, esto es un ángulo recto, entonces este angulito chico aquí también es L1. Y por lo tanto la velocidad del Sol de rotación proyectada sobre la línea de visión hacia mi fuente va a ser V0 por seno de L. Entonces esta, y la velocidad paralela es la velocidad paralela relativa de la fuente hacia el Sol en el sistema de coordenadas del sistema local de referencia. Entonces, esto le vamos a llamar V tan, y va a ser una V tangente de L, y esto es V san por seno de L. Entonces tratemos de evaluarlo en términos ahora de la velocidad angular, que es lo que nos interesa. Entonces, V en R igual R0 seno de L es igual a omega, la velocidad angular evaluada en R0 seno de L, por R0 seno de L. O sea, esto es, y la velocidad del Sol es igual a la velocidad angular del Sol por R del Sol. Introduciendo todo esto, reemplazando la velocidad aquí por la velocidad angular y la función de R, vamos a tener que la ecuación maestra de la cinemática, que es la velocidad paralela, que es la que nosotros vamos a poder recuperar por el efecto Doppler, es la velocidad angular evaluada en R, menos la velocidad angular del Sol, que es V0 sobre R0, multiplicado por R0 seno de L. Y a partir de esta ecuación, que tiene una cantidad de propiedades, vamos a derivar la cinemática de la galaxia y en particular la curva de rotación. Fíjense, en ese caso la velocidad paralela es la velocidad tangente. Entonces lo que voy a decir, ¿qué es lo que es la rotación diferencial? En este caso, monotónicamente decreciente. Que si R1 es menor que R2, omega de R1 es mayor que omega de R2. O sea que la velocidad angular aumenta en la medida que nos acercamos al centro de la galaxia. El gas está girando en torno al centro de la galaxia, pero está girando en forma, no está girando como un cuerpo rígido, ¿no? Sino que está girando, va variando la velocidad angular para distintos radios galactocéntricos. ¿Se entiende el concepto? Eso se llama rotación diferencial. Entonces, eso nos lleva a un problema, que voy a comentarlo, que se llama el unwinding problem, unwinding dilema. Ustedes saben que nuestra galaxia, así como muchas galaxias externas, tienen una estructura espiral.
tienen brazos espirales bastante bien definidos, donde se forman las estrellas de alta masa, que son las estrellas azules, que trazan la estructura espiral de las galaxias, así como las nubes moleculares también las trazan. Pero si la galaxia está rotando, el gas en la galaxia y las estrellas en la galaxia están rotando, y la velocidad angular no es la misma para distintas distancias al centro de la galaxia, ¿cómo lo hacen los brazos espirales para mantener su forma, para mantenerse como brazos? O sea, ¿por qué no se desenrollan, no se desordenan? Dado que la estructura espiral es de larga duración en una galaxia y dura bastante más que un periodo de rotación, que de hecho vamos a calcular más adelante para la nuestra. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué no se desordena la estructura espiral de una galaxia si el gas que está girando a distintas distancias del centro de la galaxia está girando a distintas velocidades angulares? ¿Algún comentario? ¿Se entiende cuál es el dilema? ¿Escucharon? Creo que sí, profe. Sí. Eso es unwinding dilemma, se llama. ¿Por qué no se desordena la estructura espiral de las galaxias? Cuando la galaxia no rota como digamos, la estructura espiral no está rotando como un disco, como un sólido. Entonces, la respuesta es que los brazos, y vamos a entrar en esto bastante más adelante en el curso, pero la respuesta es que los brazos espirales no están formados del mismo material todo el tiempo, sino que los brazos espirales, la estructura espiral de una galaxia, en particular de la nuestra, es un fenómeno ondulatorio, así como las olas del mar y otras estructuras ondulatorias. Eso se llaman las ondas espirales de densidad. Hay ondas de densidad que se manifiestan en un incremento de la densidad en una determinada zona de la galaxia, y esas zonas donde se incrementa la densidad son los pics de los brazos espirales o los pics del fenómeno ondulatorio. Entonces, el patrón de los brazos espirales, el sistema de brazos espirales es un sistema donde está entrando material y saliendo material. Y entre medio que entra y sale, forma las estrellas, y forma las estrellas exactamente en los brazos espirales porque aumenta la densidad, es un pic de densidad. En otras palabras, no es el mismo material que está todo el tiempo en los brazos espirales, sino que va pasando el material de la galaxia a través de la estructura espiral. Y eso es un desarrollo de los años 70 aproximadamente, que se llama el Spiral Density Theory, teoría espiral de densidad. Son las density waves. Por lo menos se comprende un poco lo que estoy diciendo. ¿Preguntas? ¿Por qué entonces se mantendría como los espirales sabiendo eso? Porque es un fenómeno ondulatorio. Entonces, da lo mismo que entren y salgan del brazo espiral a distintas velocidades angulares dependiendo del radio. Los brazos espiral y todo el sistema espiral no dependen de la velocidad del material molecular que está girando, sino que es un fenómeno global, y lo que hay, los brazos espirales, son pics de aumento de la densidad, así como una ola en el mar se mueve y sale espuma, donde está la cresta de la ola, así también en una galaxia. Lo que pasa al pasar el gas molecular sobre la estructura, a través de la estructura espiral de la galaxia, y eso tiene una resolución, que es la tesis de Frank Xu, que son como 200 páginas de ecuaciones, son bastante, digamos, el principio no es complejo, pero el desarrollo es bastante, para encontrar cuáles son la estructura de los brazos espirales. Eso es algo que es un poco más adelantado a lo que queremos hacer ahora. Por ahora lo único que quiero decirles es que el material va pasando a distintas velocidades angulares dependiendo de su radio, va pasando a través de los brazos espirales, que es el global pattern de la galaxia, y va formando estrellas
porque en esos patterns aumenta la densidad, entonces aumenta la posibilidad que se transforma el gas atómico en gas molecular, y por lo tanto el gas molecular es capaz de formar estrellas, y se forman las estrellas O y B, las estrellas de alta masa. Pero eso es un desvío, no es el tema de nuestro curso, simplemente explicarles que cómo la rotación diferencial de nuestra galaxia nos crea un problema, pero el problema finalmente se resuelve mediante una teoría en la cual el material que está en un brazo espiral no es el mismo todo el tiempo, sino que va entrando material y saliendo. Entonces, el brazo espiral es solamente un pic de densidad en una estructura donde el material está girando, como les digo, tal que si R1 es menor que R2, omega R1 es mayor que omega R2. Es decir, la velocidad angular aumenta a medida que nos acercamos al centro de la galaxia. Es un poquito lo que pasa cuando yo estoy sacando el agua de la tina y se empieza a girar y se forman estructuras similares o parecidas. Ya, veamos. Entonces ahora, ¿por qué ocurre esto? Tratemos de probar que si R1 es menor que R2, omega R1 es mayor que omega R2. Y eso es la curva de rotación monotónicamente decreciente. Ya. La curva de rotación es la velocidad de rotación como función de R. Y esto es aquí tengo un error. Esto es omega de R1 es mayor que omega de R2 si R1 es menor que R2. Esto lo voy a corregir, pero es la velocidad angular. Por ejemplo, si M de R es la masa total gravitacional de la galaxia adentro de un círculo de un radio R, y M es la masa de una partícula de prueba, para rotación pura, esto es un ejercicio de física newtoniana que es simple, pero es para entender la plausibilidad. Entonces, esta es la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga, mv cuadrado sobre dr partido por r, y es igual a la fuerza centrípeta de atracción gravitacional, para que la partícula se mantenga en un radio r. Entonces, esto es igual a G por M, y por M chico por M grande, partido por R cuadrado. Y M es la masa dentro del radio R. Cualquiera que esto sea, una esfera, un disco, sea lo que sea, esto funciona igual. Entonces, la velocidad, como función de R, se puede derivar de esta igualdad, y es la raíz de G por M de R partido por R. Entonces, la velocidad angular, como función de R, que es V de R partido por R, va a ser la raíz de G por M de R partido por R cubo. Entonces, veamos tres casos. Si la densidad es uniforme, entonces ρ es uniforme, entonces la masa como función de R es igual a ρ por el volumen como función de R. En el caso que en una esfera, si tenemos una esfera, mr es proporcional a R cubo, entonces W de R, la velocidad angular, va a ser uniforme, no constante, sino que uniforme. Y eso corresponde a un cuerpo sólido. Va a estar rotando como un sólido rígido. Pero no es una esfera. Afortunadamente, las galaxias, como las observamos, y la nuestra no es esférica, sino que tiene una componente esférica, que es el halo, pero también tiene un disco y tiene la componente que sale de la esfericidad. Entonces, en el caso que M de R es proporcional a R cuadrado, el caso del disco, entonces omega de R va a ser proporcional a la raíz de R cuadrado sobre R cubo,
Entonces omega R va a ser proporcional a la raíz de 1 partido por R. Entonces lo que vamos a tener generalmente, si tenemos una componente esférica y tenemos una componente no esférica, o más como un disco, en cualquier caso, la velocidad angular va a ser proporcional a 1 partido por a raíz de 1, algo que está entre raíz de 1 partido por R y constante. Entonces, en el caso de la esfera es constante, en el caso del disco es 1 partido por R. En cualquier caso, cualquier cosa que esté entre medio va a ser monotónicamente decreciente. Es decir, si R aumenta, la velocidad angular disminuye. Y eso es un argumento de plausibilidad para ver que observacionalmente nosotros vemos que es monotónicamente decreciente, pero aquí tenemos que asumirlo para derivar las propiedades fundamentales de rotación de la galaxia. Entonces, hasta ahí llegamos. Preguntas sobre la curva de rotación monotónicamente decreciente con R. Ya. Efecto Doppler. Hemos estado hablando de efecto Doppler todo el tiempo y no lo hemos ejemplificado. Sea nu la frecuencia en que estamos recibiendo, o la frecuencia de una línea de emisión que estamos observando. Entonces, la frecuencia observada va a ser igual a, para el caso no relativista, 1 menos delta B sobre C por la frecuencia en reposo. Es decir, esa es la frecuencia que tiene la transición. Nu0 es la frecuencia que tiene esa transición. Si yo estoy haciendo chocar moléculas en mi laboratorio y estoy midiendo cuál es la frecuencia con que emiten los fotones, cuando las moléculas se excitan rotacionalmente, voy a obtener una frecuencia Nu0 en mi laboratorio. Pero si la molécula que está emitiendo se está moviendo con respecto a mí, con respecto al observador, vamos a tener que existe un corrimiento hacia el rojo o el azul dependiendo del valor de delta B, donde delta B es la velocidad de la fuente menos la velocidad del receptor, o sea, la mía, paralela a la línea de visión. O sea, la componente de velocidad perpendicular a la línea de visión no la puedo observar a través de esto. No causa un efecto sobre la frecuencia. Nu0 entonces se llama la frecuencia en reposo, rest frequency. Esto me imagino que ustedes lo deben haber visto en algún otro curso, ¿no? ¿Aló? ¿Han visto esta materia del efecto Doppler en algún otro curso? Yo no, por lo menos. ¿No? Bueno, en todo caso, esta es no es difícil la formulación no relativista. Pero se entiende el concepto. Entonces, Nu0 es la frecuencia en reposo. Entonces, Nu menos Nu0 es igual a menos delta B sobre C partido por Nu0. O sea, multiplicado por Nu0. Llamando delta Nu a Nu menos Nu0, o sea, la frecuencia observada, la frecuencia en reposo menos la frecuencia observada. O sea, no, Nu0 es la frecuencia en reposo. Frecuencia observada menos la frecuencia en reposo es delta Nu. Entonces, delta Nu sobre Nu0, o la variación relativa en la frecuencia, es menos delta B sobre C. Y esto es todo lo que tenemos que saber. Esto es todo lo que tenemos que saber por el momento. Entonces, si delta Nu es menor que 0, eso implica que delta B es mayor que 0, o sea, la fuente se aleja, y eso se llama redshift. ¿De acuerdo? Ese es lo que se llama el corrimiento hacia el rojo, que ustedes tienen que haber escuchado del corrimiento hacia el rojo de las galaxias, y como eso, la expansión del universo, si están estudiando astronomía, pienso que a lo mejor han escuchado sobre el redshift y el corrimiento hacia el rojo de las galaxias. Corrimiento hacia el rojo, justamente se trata de que una línea de emisión, nosotros la vamos a recibir
con una frecuencia corrida con respecto a la frecuencia que tiene esa línea de emisión en reposo. Como hay un cambio de signo, tenemos si delta nu es menor que 0, delta B es mayor que 0, corrimiento hacia el rojo. Eso quiere decir que la velocidad de la fuente es mayor que la velocidad del receptor. Siempre sobre la línea de visión. Entonces, por otro lado, si delta nu es mayor que 0, delta B es menor que 0, la velocidad de la fuente es menor que la velocidad del receptor, la fuente se está acercando y al acercarse se produce un corrimiento hacia el azul, y eso es el blue shift. Entonces, y así cambiamos nosotros de coordenada, ¿eh? Nosotros observamos la temperatura de antena como función de nu, de la frecuencia, y esta tiene, por ejemplo, una velocidad de 10 kilómetros por segundo. Una frecuencia, un cierto corrimiento en frecuencia positivo. El corrimiento en velocidad, es decir, la velocidad Doppler derivada, va a ser negativa. Y va a valer, delta B va a ser menos C delta nu sobre nu 0. Nosotros lo que medimos es delta nu, conocemos nu 0, conocemos C, y con eso derivamos el corrimiento en B, a qué velocidad está la fuente. Medimos el corrimiento en frecuencia y eso nos dice cuál es la velocidad relativa de la fuente hacia nosotros en el sistema local de referencia, proyectada sobre la línea de visión. Eso hay que tenerlo en claro, que es proyectada sobre la línea de visión. La velocidad perpendicular de la fuente con respecto a la línea de visión no nos sirve y no la podemos ver con este método, el método cinemático. Ya, entonces lo último que vamos a ver es la calibración de la constante chi. Yo les dije que NH2, la densidad de columna del CO, la podemos asimilar como una cierta constante multiplicada por WCO, donde NH2 es la densidad de columna y WCO es la integral de T de B. Entonces, para hacer esa calibración se utiliza lo que se llama la calibración gamma. ¿Qué significa la calibración gamma? Observamos en nuestra galaxia, hacia muchas posiciones en la galaxia, esto está coordenadas longitud y latitud. Antes de eso, ¿preguntas sobre el efecto Doppler? ¿Tienen preguntas sobre la unidad, la parte de efecto Doppler? Ya, no hay preguntas. Seguimos entonces. Gamma ray calibrator. ¿Cómo encontramos? Si observamos muchas posiciones en la galaxia, en CO, en monóxido de carbono y en rayos gamma, para cada posición vamos a tener que la intensidad de la radiación gamma recibida y observada va a ser igual a un factor Q, que es una emisividad, multiplicada por la densidad de columna del hidrógeno atómico, más 2 veces la densidad de columna del hidrógeno molecular. ¿Por qué? Porque la radiación gamma depende del número de Q y del número de nucleones, ya sea protones o neutrones en la línea de visión. Porque la radiación gamma, por lo menos a 100 megaelectronvolt, se produce va por la interacción entre los rayos cósmicos y los nucleones. Los rayos gamma se originan de la interacción entre rayos cósmicos y los nucleones. La galaxia está recibiendo una lluvia de rayos cósmicos que interactúan con los nucleones y todo eso produce radiación gamma que nosotros podemos ver. Los rayos cósmicos son 90% protones, partículas alfa, etc. Entonces, tenemos que la radiación gamma, si es proporcional al número de nucleones, multiplicado por una constante, una emisividad, el número de nucleones va a ser
número de protones, que es NH1, la densidad de columna del hidrógeno atómico, más 2 veces la densidad de columna del hidrógeno molecular, porque cada molécula de hidrógeno tiene 2 átomos, y eso hace 2 nucleones. Pero nosotros dijimos que íbamos a expresar el NH2, la densidad de columna del hidrógeno molecular, la íbamos a expresar como una constante chi multiplicada por el área bajo la línea de emisión del CO, que le llamamos WCO. Entonces representamos aquí, tenemos el número de nucleones o número de protones viniendo del hidrógeno atómico en la galaxia, y este es el número chi WCO, es el número de protones que vienen del hidrógeno molecular. Entonces, el número de la densidad de columna del hidrógeno atómico se puede medir directamente de la línea spin-spin en 21 centímetros. ¿Qué pasa? Cuando el electrón y el protón están alineados en la misma, digamos, en la misma dirección y en el mismo sentido, el spin del protón y el spin del electrón, que cada uno está girando en torno a sí mismo con una, visto clásicamente, están alineados, tienen una cierta energía, y cuando están alineados los dos en la misma dirección, pero en distintos sentidos, tiene un poquito menos de energía. Entonces, cuando hace una transición spin-spin, que se llama, es decir, el átomo de hidrógeno cambia de este estado, donde los dos spins del protón y el electrón están alineados en la misma dirección y sentido, a cuando están en la misma dirección pero distintos sentidos, esta transición bota un fotón, y ese fotón está a una longitud de onda de 21 centímetros y se llama la línea spin-spin. Mediante esa línea, si uno la mide, observa en 21 centímetros el hidrógeno, va a ser capaz de medir la cantidad de átomos de hidrógeno en la línea de visión, que es la densidad de columna del hidrógeno atómico. Entonces, esto lo podemos medir. Medimos el NH1, no podemos medir directamente el NH2 porque dijimos que no se podía, que no tenía transiciones rotacionales. Tiene algunas transiciones electrónicas, pero están en el ultravioleta y solo se pueden observar desde fuera de la atmósfera, por lo tanto no nos sirve. Pero usamos como trazador el WCO y asumimos que es una constante por WCO. Entonces lo que hacemos es observar esto. En muchas observamos la radiación gamma, la radiación de 21 centímetros que corresponde al hidrógeno atómico, y observamos el CO en muchas posiciones de la galaxia y obtenemos las constantes Q y Chi de un FIT. Es decir, esta ecuación tenemos observado, qué sé yo, 7.000 posiciones y tenemos 7.000 datos y 2 incógnitas, que son Q y Chi. Y a partir de ese FIT se obtienen las constantes que son Q, es la emisividad por nucleón, y Chi, que es la proporcionalidad entre la densidad de columna del hidrógeno atómico y la intensidad integrada del monóxido de carbono. Y es así como se calibra el factor gamma mediante el factor X mediante observaciones. Entonces, vamos a quedar hasta acá porque nos dio la hora. Vamos a seguir la próxima clase con el resto del material. Preguntas de cualquiera de los puntos de la clase. Ya. Si no hay preguntas, entonces vamos a ver si está Miguel Ángel Sepúlveda. ¿Se unió para hacer la clase auxiliar o no?
Parece que no se ha unido todavía. Le voy a poner un mensaje. ¿Ah? Listos. Ya. Ya. Ahí le envié un correo a Miguel Ángel Sepúlveda y debería unirse a la clase para poder darle la auxiliar, que es la presentación de la tarea 1. Entonces, si quieren, podemos hacer un aro, podemos seguir en la reunión, pero tomar unos minutos para descansar mientras se une Miguel Ángel para realizar su clase auxiliar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto. ¿Del efecto Doppler? Sí. O sea, es que más que nada que como que me enredé un poquito porque no estoy seguro, pero la fórmula creo que está al revés. ¿Sí? Creo que así es como para longitud de onda, sí. O sea, no estoy seguro, pero es que me enredé porque me enredé con lo que sale escrito ahí. ¿Por qué, oye? Porque en otro ramo también estoy viendo el efecto Doppler y lo tengo como al revés. O sea, por ejemplo, no sé, pues tengo que, para la frecuencia tengo que, frecuencia sub 0 partido delta, al revés, ¿cómo sale ahí? La frecuencia sub 0 partido delta lambda igual a delta B partido C. ¿Delta lambda me estás diciendo? Eh, Es que esto es delta nu. por eso. Como delta frecuencia lo tengo al revés y delta lambda lo tengo así como sale en el apunte. Mira, no sé qué te puedo decir, oye, porque el corrimiento hacia el rojo, delta... A ver, espérate. Déjame ver. Sí, si delta nu... A ver, si delta B es mayor que 0, o sea, es redshift, esto se llama redshift, se está alejando. Uh-huh. Esto es corrimiento hacia el rojo, y el corrimiento hacia el rojo implica que delta nu menor que 0, o sea que la frecuencia disminuye, porque la energía disminuye hacia el rojo y aumenta hacia el azul. Y nu es una representación de la energía de los fotones. Entonces, si quieres, yo hace tiempo que estoy observando eso. A lo que voy yo es que es simplemente para sacar el cálculo, porque el cambio de signo seguiría siendo igual, solamente que como que creo que estaba como, es que no sé, me enredé ahora, pero
Pero, por ejemplo, yo trabajando con la longitud de onda, tengo que la variación de la longitud de onda, partido lambda sub 0, es igual a la velocidad radial partido c. Y para frecuencia tengo que la frecuencia sub 0 partido la variación de frecuencia es igual a b sub r partido c. No sé si me entiende mi duda. No sé qué te puedo decir, oye, porque yo hice la derivación a partir de la derivación se hace a partir de esto. Si partimos de donde mismo, deberíamos llegar a donde mismo, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, esa expresión también tengo la misma expresión y también la tengo al revés. También tengo, por ejemplo, tengo que b sub 0 es igual a 1 menos lambda b menos partido c por b observado, por frecuencia observada. Yo creo que puede ser que la diferencia se produce donde estás trabajando con lambda y no con nu. Pero yo por mi parte voy a revisarlo, pero está Yo ya me voy tomado a un revisar. libro, ¿no? Quizás me equivoqué anotando en la otra clase de mi otro curso. Puede ser, o yo también por mi parte voy a revisarlo, ahora que me lo estás diciendo, pero esto está tomado de un libro. Y eso, no sé mucho qué decirte. Esto es consistente además con esto es estándar, no es una cosa muy compleja. Entonces, Claro, revísalo por tu parte y yo también lo voy a revisar por la mía, ¿ya? sí, sería solamente como... A lo mejor la definición de delta nu y delta v es distinta, porque esto cambia de signo si tú defines el delta v como velocidad de la fuente menos velocidad del observador. O sea, si tú defines el delta v como al revés, entonces todo va a cambiar de signo. Sí. Hola, Ahí ya parece que llegó el Miguel, oye. sí, Ya. hola. ¿Entraste, Miguel? Sí, aquí estoy. Ya, entonces te voy a dejar con el curso para que hagas la clase auxiliar sobre la tarea. Yo lo que voy a hacer es que voy a dejar de compartir para que tú puedas compartir pantalla, ¿ya? Ya. Busqué lo del efecto Doppler, en Wikipedia salía que delta V es el receptor menos el de la fuente. Entonces ahí estaría el cambio de signo. Yo lo tengo definido como... Sí, pero Ah, ya. en Sí, claro, ahí, Wikipedia, eso es lo que me imaginé. claro, sí, eso. Ya, súper. Gracias. Ya, Miguel, yo ya dejé de compartir. Voy a detener la grabación y te sugiero que grabes tú la clase auxiliar, ¿ya? ¿Me escuchas, Miguel? Ya. Sí, ahora sí. Sí, sí, yo lo grabo. Ya, voy a detener la grabación de la clase. Ok.